conectando el Ujú. Zoom. Listo. Ya ¿Ustedes lo está editan? grabando. Exacto, sí, el cierre. Ujú. Ok, chévere, ustedes lo Bueno, editan. yo te voy a dejar Gracias. por acá por el chat mi número de teléfono en el caso de que Sí, necesites algún apoyo adicional, sí, porque no puedo acompañarte toda la sesión. no te preocupes, ya yo voy a empezar a grabar. De una vez y ustedes lo que hacen es que le editan la primera parte, ¿correcto? Correcto. Vale, buenísimo, Vale. chévere, gracias. Bye Hasta bye. luego, Ramón. Mucho éxito. Chao, gracias, muy amable. Bueno, sean todos bienvenidos a esta sesión de foros temáticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Me permito presentarme, soy Ramón Burgos Irazábal, CEO y co-founder de Multipro Consulting y profesor de la materia de consultoría y marca personal del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy me disculpo con ustedes, no va a poder estar de manera personal, no obstante les estoy dejando justamente ahorita el material grabado para que puedan disfrutarlo, serles útil y cualquier pregunta o cualquier consulta que tengan a bien hacerme, voy a estar disponible por todos los medios posibles, es decir, mi correo electrónico, redes sociales, a través de la misma Universidad Católica Andrés Bello. Hoy vamos a tener un tema súper importante que nos han convocado hoy, que es el tema de cómo construir una marca personal atómica. Y mucha gente habla hoy por hoy de cuál es el secreto para construir una marca personal atómica. Y básicamente un tema de la marca personal, cuando hablamos de átomo, y eso ya lo vamos a profundizar, pero hemos visto hoy por hoy en el surgimiento de las redes sociales un número importante de personas que han resaltado donde su esencia es la que ha hecho que su marca personal tenga un rol preponderante dentro de lo que es dentro de lo que es el mercado, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre marca personal atómica y en primer lugar vamos a hablar o vamos a definir a qué nos referimos con esto de atómico. A lo que nos referimos con esto de atómico es básicamente a lo que es esencial a cada uno de nosotros como marca personal. Es decir, nuestro cúmulo de creencias, nuestros valores, nuestra cultura, nuestra visión de vida, nuestra misión de vida, nuestro propósito, que forman parte de nuestra historia personal, de ese storytelling, de todo lo que nos ha dado nuestra cultura ancestral, el hecho de ser venezolanos, panameños, colombianos, ecuatorianos, norteamericanos, franceses, eso forma parte de lo que es muy atómico en cada uno de nosotros. Es decir, lo que es absolutamente que parte del hecho de nuestra esencia, ¿ok? Y por otra parte, con los años nosotros hemos ido desarrollando una gran cantidad de habilidades, capacidades, fortalezas, herramientas y por supuesto una motivación para hacer las cosas que hacemos. Es decir, para el para qué estamos haciendo lo que hacemos. En el caso de nuestra personalidad, que está muy bien labrada con los años, debemos sentirnos orgullosos de quienes somos. Y por otra parte, cuando hablamos de atómico en la construcción de esa marca personal, una de las cosas que son más importantes es que nosotros debemos enfocarnos es en qué somos buenos. Es decir, hay un test que es el test de las 24 fortalezas y ese test de las 24 fortalezas básicamente de lo que trata es de priorizar o categorizar cuáles son las 24 fortalezas que nosotros tenemos, entendiendo por categorizar cuáles son las 6 principales. Con lo cual se ha demostrado que las personas que son más exitosas son aquellas personas que desarrollan las fortalezas que ya tienen, que son innatas a ellos y que simplemente las potencian. Y no aquellas personas que dedican su tiempo a potenciar las fortalezas que tienen mucho más débiles. Fíjense que en este juego de la marca personal atómica, la construcción de una marca personal atómica parte mucho del hecho de podernos definir, de podernos comprender, de poder ser esas personas que estamos conformes y estamos conscientes de quiénes somos. Nuestro cúmulo de creencias son absolutamente importantes, no solamente desde el punto de vista de nuestras creencias religiosas, sino de cuáles son nuestras creencias respecto a la humanidad, cuáles son nuestras creencias respecto a nuestro trabajo, cuáles son nuestras creencias como, por ejemplo, creo en el ser humano como un factor de cambio positivo en las empresas, nuestros valores, nuestra cultura, que es la forma en que nosotros hacemos las cosas, cuáles son nuestros hábitos, también importantísimo para la construcción de una marca personal, cuál es nuestra visión, nuestra misión claramente definida
y cuál es esa visión hacia donde nosotros queremos ver y cómo nos proyectamos y sobre todo cuál es el propósito que tenemos. O sea, el propósito que tenemos básicamente va muy de la mano del hecho de entender cuál es el impacto que nuestra creencia, nuestros valores, nuestra cultura, nuestra misión y visión de las cosas puede generar en los demás. Y por supuesto, ese propósito tiene que ser absolutamente medible, es decir, tanto cualitativamente cuanto cuantitativamente. Por otra parte, tenemos que tener muy conscientes cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras capacidades, cómo podemos desarrollar nuevas habilidades, nuevas capacidades y nuevas herramientas para poder saber exactamente en qué somos buenos, cómo podemos dar valor agregado y sobre la base de entender cómo generar ese valor agregado, saber cuál es nuestra motivación hacia el futuro. Es decir, ¿para qué estamos haciendo esto? Fíjense que uno de los puntos importantísimos que hay a nivel de la generación de una marca personal está en el hecho de entender no solamente el por qué estoy haciendo lo que hago, es decir, por qué soy abogado, por qué soy experto en digitalización, por qué soy experto en esto o en lo otro. Porque el por qué responde a una respuesta que solo podemos conseguir en el pasado. Yo estudié Derecho porque yo estoy en una empresa de tecnología porque, pero el para qué es más importante. El para qué va hacia el grado de impacto que vamos a generar generalmente en nuestros clientes. Y esto tiene que estar muy acompasado con nuestra personalidad. Mientras más auténticos seamos, mientras más nosotros mismos seamos, todo esto de lo atómico de nuestra marca personal va a cobrar sentido. Ahora bien, ¿cómo construir esta marca personal? ¿Cómo hacer que esta marca personal sea realmente atómica y podamos descubrirla y explotarla de la mejor manera? Es decir, no solamente explotarla desde el punto de vista monetario, quizás como lo hacen muchos hoy por hoy, para nadie es innegable que existan los influencers, con lo cual tenemos una clara conciencia del impacto de una marca personal atómica. Tenemos ejemplos que si bien no son, pueden ser de alguna manera polémicos, por ejemplo, en el caso de cantantes o en el caso de influencers, lo que sí es claro es que estas personas tienen muy claras cuáles son sus bases de creencias, cuáles sus valores, su cultura, su misión, su visión, su propósito. Están muy seguros de cuáles son sus fortalezas, tienen una motivación, ¿ok? Y están absolutamente convencidos de lo que hacen. Y por eso es que su marca personal es atómica. Es decir, indistintamente sean unos referentes académicos o no, sean una voz de autoridad o no, lo cierto del caso es que su marca personal está haciendo lo suyo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes todo esto de todos los componentes que estamos aquí indicando, creencias, valores, cultura, misión, visión, propósitos, habilidades, capacidades, fortalezas, herramientas, motivaciones y personalidad. Lo que sí es cierto es que para poder mantener tu marca personal atómica en el tiempo, tiene que estar absolutamente sustentada porque tienes que convertirte en un referente. Y la única forma de poder ser un referente es quizás eh, dándole mucho valor al tema académico, a los estudios, a la formación y quizás tener el talentismo como una herramienta, pero no como la base fundamental de eso que construye una marca personal atómica desde el punto de vista profesional. Con lo cual, para poder hacer de esto algo interesante, vamos a hablar sobre cómo es una marca personal atómica o lo que llamamos marca atómica. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que comprender? Además de lo que ya hemos visto, es decir, hacer un listado de cuáles son nuestras capacidades, herramientas, cuáles son las que tenemos y las que no, cuál es nuestra motivación, cuál es ese por qué, ese para qué de lo que estamos haciendo. Lo que también es importante es generar con todo esto que ya nosotros somos, lo que llamamos una diferenciación estratégica. Y esa diferenciación estratégica parte del simple hecho de haber sido personas criadas bajo un contexto diferente, en universidades diferentes, con experiencias distintas. Construir sobre la base de nuestras diferencias relevantes y de nuestras diferencias potenciadoras un storytelling, es decir, una historia personal, es profundamente importante para generar una marca personal atómica. ¿Por qué? Porque una marca personal atómica proviene de nuestra esencia, de lo más esencial a nosotros mismos, es decir, del centro del átomo, con lo cual hay que saber echar este cuento. Es decir, es sumamente importante para todos nosotros saber contar la historia
que nos trajo hasta donde estamos y por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y la base fundamental para poder contar esto es básicamente esto. Es decir, para nosotros construir un storytelling muy poderoso, tenemos que desgranar de nuestras historias personales, nuestras creencias, valores, cultura, misión, visión, propósito y entender precisamente cuáles son nuestras habilidades, capacidades, fortalezas, herramientas, nuestro para qué en la vida y nuestra personalidad. Definido esto, entonces podemos hacer un storytelling poderosísimo. Un storytelling que puede contener tanto nuestra historia personal, nuestras historias de fracasos y triunfos, la forma en que hemos sobrevivido a ciertas determinadas etapas de nuestra vida y cómo podemos llevar adelante todo esto. Por otra parte, esa diferenciación estratégica partiendo de quiénes somos, también tiene que tener un contenido educativo y, por supuesto, tiene que estar muy impregnado de un contenido emocional. ¿Por qué? Porque los humanos, para poder tener una marca personal que resuene en los demás, tenemos que tener puntos de encuentro. Es decir, si viene alguien del planeta Marte y me cuenta cómo era su sensación al comer agua de sulfuro, evidentemente no lo voy a comprender, no voy a ser rapport con esta persona. Pero si una persona que tiene una historia personal que resuena conmigo, que a nivel educativo, el contenido educativo que ha tenido en su vida, puede solucionar un problema y que además ha tenido historias de éxito y que puede resonar emocionalmente con su cliente objetivo, con su buyer persona, evidentemente va a tener una diferenciación estratégica. Fíjense que ya hemos hablado para diferenciarte de toda la primera parte que comentamos ahorita, cómo saber contar esta historia, generar que este storytelling además esté reforzado con todo lo que has estudiado, pero además en sí mismo sea educativo. Y por supuesto, este storytelling que en sí mismo tiene que ser educativo, tiene que resonar emocionalmente. Claramente, tienes que tener un propósito definido. Y la única manera de poder generar ese propósito, tener ese propósito muy bien definido, además de tener claro todo lo que ha sucedido, tu por qué, para qué, etcétera, es saber que ese propósito genera impacto. Y el impacto, como les dije, tiene que ser tanto cuantitativo cuanto cualitativo. Es decir, no se trata nada más de cuántas personas voy a impactar, cuántas empresas puedo impactar, sino qué es lo que estoy impactando en cada una de esas empresas, cuáles son los KPIs que estoy moviendo dentro de esa empresa a nivel interno, cuáles son las emociones que me interesa definir y someter a un cambio en positivo. Obviamente tengo que tener una motivación real para hacerlo. Y fíjense qué interesante es todo esto, porque cuando nosotros hablamos de una marca personal atómica, ok, cuando hablamos de ejemplos de marca personal atómica, creo que lo que más arrastra, tanto en redes sociales como personalmente o en las organizaciones, es que la persona que tiene una personalidad para llevar una motivación real está absolutamente convencido de lo que está sucediendo, está absolutamente convencido de lo que está profesando. Con lo cual, qué importante es entonces comprender que para generar una diferenciación estratégica no solamente se trata de comprenderse a sí mismo, sino también de entender que para lograrlo necesitamos tener una paciencia estratégica. Es decir, una marca personal atómica no se construye de un día para otro, a pesar de que hemos visto, por ejemplo, casos de marcas personales que sin duda alguna se han generado muy violentamente sobre la base de la industria, las redes sociales, etcétera. Pero fíjense que, y eso lo vamos a aclarar más adelante, no es lo mismo tener una gran cantidad de seguidores en una red social o tener una gran cantidad de admiradores en algún tipo de academia o impactar, perdón, o tener una gran cantidad de seguidores a nivel de la industria, si nuestro nivel de influencia o nuestro nivel de generar un impacto positivo se mantiene en alto. Fíjense entonces que la primera parte para generar una marca atómica viene de generar esa diferenciación estratégica. Ahora bien, un segundo punto. Si yo tengo una diferenciación estratégica, ¿ok? Pero que lo tengo que basar sobre el hecho de que soy una voz de autoridad en lo que estoy haciendo. Sin duda alguna, esto tiene que pasar por tres tipos de autoridad. Es decir, yo tengo que percibirme a mí mismo y los demás tienen que percibirme, perdón, como el más duro en, ¿ok? Y eso
tiene que ser así de alguna manera para poder tener una marca personal que de verdad genere impacto. Fíjense que entonces tenemos tres tipos de autoridad o voces de autoridad. La primera es una autoridad sentida, es decir, cómo sienten los demás que es mi voz de autoridad. Si las personas sienten que mi voz de autoridad está logrando lo suyo y además es para mí muy importante sentir que de verdad estoy logrando el cometido de que soy bueno en lo que hago. Con lo cual, la primera voz de autoridad es lo que ellos perciben de mí. Es decir, la voz de autoridad sentida es cómo mi interlocutor válido siente que yo estoy absolutamente seguro de todo lo que yo estoy haciendo. La otra es la autoridad proyectada, es decir, cómo me proyecto hacia los demás. Esa voz de autoridad que yo proyecto es como los demás me están percibiendo. Entonces ya tenemos no solamente cómo me siento, sino cómo proyecto mi voz de autoridad sobre la base de los conocimientos que tengo. Y lo tercero es cómo esa persona que está del otro lado de las pantallas, es decir, cómo me percibe, cómo me siento, cómo lo proyecto y cómo me percibe. Ese trinomio sobre la base de mis conocimientos es profundamente importante. Profundamente importante. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar sustento a mi diferenciación estratégica. Ahora bien, no solamente la marca personal atómica o marca atómica tiene que ver con mi diferenciación estratégica o con los estudios que sustenten quién digo que soy, o los estudios que sustenten, o los logros que sustenten quién digo que soy, o todo lo que he hecho de alguna manera que sea académica, profesional, etcétera, que me proyecte hacia los demás como una voz de autoridad y que además los demás me perciban, sino que también tiene que haber un componente humano, es decir, el componente humano en el que las personas entiendan que hubo algo que me hizo distinto y que es comprobable. Lo que va a generar una diferenciación brutal, y pasamos al tercer bloque, es que debo tener de una a tres categorías duras de conocimiento y expertise. Es decir, no solamente debo tener, por ejemplo, en el caso en el caso profesional, que las categorías de expertise es una sola. Mira, yo soy experto en tal cosa, ¿no? De una a tres categorías es lo que debería manejarse, una, dos o tres categorías duras de conocimiento y experiencia, no solamente basado en mis estudios académicos, sino también basados en años de experiencia y experiencias de clientes. Y por otra parte, tres, de una a tres categorías duras que generan un vínculo personal. Es decir, aquí es donde entra en juego esa mejor combinación entre lo que es mi vida personal con mi vida académica, con mi vida profesional, con el desarrollo de todas mis competencias, herramientas y potencialidades en el mundo de sea lo que sea que estoy haciendo. Sea que sea artista, sea que sea un profesional de carta cabal, un freelancer, un empresario, un empleado, un gerente, un director. Y luego de todo esto, teniendo muy claramente que esas tres categorías, tanto de conocimiento y expertise, cuanto que generen vínculo personal, que inclusive pueden estar muy vinculados con el equipo de fútbol que me gusta, el deporte que practico, las cosas en las que creo, etcétera, paso a el punto más importante de todos, que es tener una paciencia estratégica. Generar una marca personal atómica no es algo que se logra de la noche a la mañana. La paciencia estratégica para lograr una diferenciación estratégica tiene que ver con la construcción de una reputación. Y la reputación se genera, sin duda alguna, a través de la constancia. Y generar y saber y comprender que es más importante el cómo. Perdón, es más importante, perdón, el cómo. O sea, es más importante saber que en el tiempo, el cómo es demasiado importante para poder seguir adelante con un plan estratégico. Entonces, el qué es más importante que el cómo, porque la esencia de lo que somos debe permanecer en el tiempo. El cómo puede cambiar. Hoy son las redes sociales, pero tenemos que ser constantes. Mañana pueden ser herramientas de inteligencia artificial, pero tenemos que ser constantes. Mientras que nuestra esencia permanezca en el tiempo, las herramientas sobre la base de cómo vamos a hacer las cosas cambien, lo que es importante es mantenerse constante en el qué, es decir, nuestra diferenciación estratégica, ¿ok? Y en el cómo, que aun y cuando puede cambiar, siempre tenemos una forma esencial para hacer las cosas.
Entonces, el qué es más importante que el cómo, y el cómo también es más importante que el qué en la misma medida en que ese cómo pueda moldearse en función de los nuevos tiempos. Por eso les digo, hoy por hoy, saber manejarse en redes sociales, saber manejarse en herramientas de inteligencia artificial, saber utilizar nuevas y mejores herramientas para el desarrollo de nuestra marca personal, inclusive para el desarrollo de nuestros proyectos frente a nuestros clientes, es profundamente importante. Luego, la marca personal no se trata de tener 1 millón de seguidores en redes sociales. No, no, no. No se trata de tener, de llenar foros de 200 y 300 personas en organización de eventos, por ejemplo, en eventos académicos, en eventos que fortalezcan nuestra autoridad profesional, sino subir el nivel de influencia. ¿Y a qué nos referimos con subir el nivel de influencia? El nivel de influencia crece en la misma medida en que nuestra credibilidad a nivel de lo que hacemos se afianza. Es decir, nuestra credibilidad y la credibilidad nosotros la vamos a proyectar sobre la base de nuestra voz de autoridad y sobre la base de la confianza que tenemos en nosotros mismos. ¿Y cómo lograr esa confianza en nosotros mismos? Teniendo claro cuáles son nuestras creencias, valores, misión, visión, propósito, capacidades, herramientas, fortalezas, etc. Entonces, haciendo un breve resumen, diferenciación estratégica, soy el más duro en qué, cuál es la voz de autoridad, en este caso, cuál es la voz de autoridad que siento o que la gente siente de mí, cuál es la que estoy proyectando y cuál es la que la gente está percibiendo. Una diferenciación brutal que va entre mi expertise y mi lado humano y la paciencia estratégica que comporta el hecho de ser constante en no cambiar mi esencia, en mantener una forma de hacer las cosas y, por supuesto, tener un cómo bien definido. Una marca personal no es tener una gran cantidad de seguidores y admiradores, lo importante es subir el nivel de influencia. Por otra parte, entonces, identificar a los enemigos de nuestra marca personal, empresarial en este caso, o profesional en este caso, puede ser profundamente importante. ¿A qué nos referimos con esto? Imaginemos el caso de un diseñador gráfico. Si tenemos un diseñador gráfico que su principal fuente de ingresos es la generación de logotipos, evidentemente el enemigo de su marca personal es la inteligencia artificial. Hoy por hoy nosotros podemos colocar en un motor de inteligencia artificial las características propias de una marca que queramos tener un logo y la inteligencia artificial nos crea, sin duda alguna, un logo. ¿Qué es lo que tiene entonces que identificar una persona que está en el mundo del diseño gráfico? Bueno, básicamente generar no solamente el logotipo como algo que se hace en función de poder generar esa marca, sino la creación de una identidad de marca. Eso es lo que nos va a diferenciar, por ejemplo, de la inteligencia artificial, no solamente hacer el logo, sino generar una identidad de marca que, por ejemplo, vaya acorde con todo el aspecto humano de esa empresa. Por otra parte, respaldar la marca personal, ¿ok? Como segundo punto. Ya lo habíamos dicho con el tema de generar una voz de autoridad que sea proyectada hacia los demás, pero en este caso, siendo que nuestra marca personal tiene que ser atómica y tiene que ver mucho con nuestra esencia y nuestro propósito, evidentemente también tiene que estar cargada de sustancia y conocimiento. Dicho esto, entonces, son estudios de cuarto nivel los que debemos hacer, cursos, talleres, diplomados, programas ejecutivos, especializaciones, máster, participar en la docencia, intervenir en congresos, actividades gremiales, respaldados por cámaras de comercio, tipos de proyectos como proyectos de trabajo, cantidades de proyectos, clientes, clasificar esos clientes. Es decir, la marca personal no puede ser un tema caprichoso. Sin duda alguna hay que respaldarla. Entonces, ¿cuál es el plutonio de mi marca personal? Mi experiencia. En ese constructo de esa marca personal que nosotros tenemos, para que ya tiene nuestra esencia, tenemos que ir llevándola hacia un, un, una voz de autoridad que no solamente sea por lo que proyectamos, sino por lo que estamos sumando a nuestra marca personal. Entonces, nunca dejar de estudiar, contar nuestras experiencias de fracasos y de superación de esos fracasos.
tener muy claro, muy claro cuáles son los casos de éxito que hemos tenido. Y por supuesto, seguir en formación continua permanentemente. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, entre otras cosas, la marca personal atómica va a depender mucho de la capacidad que todos tengamos de hacer upskilling de nuestros conocimientos, es decir, mantenernos eh, absolutamente vigentes con respecto a nuestros conocimientos y hacer mucho reskilling, es decir, aprender tener nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevas herramientas que nos permitan surfear la ola de los nuevos tiempos. Y comprender eso no solamente es algo que sí lleva tiempo, pero el tiempo es lo que menos tenemos, con lo cual tenemos que ser profundamente rápidos y ágiles en el upskilling y reskilling de todas nuestras capacidades. Luego, teniendo claro entonces todo este periplo, ¿ok? Tenemos que generar para hacer una marca personal atómica, una metodología propia que nos distinga en el mercado. Es decir, tener esencialmente algo que podamos documentar. No se trata simplemente de ser distinto por mi historia personal o por lo que estudié o por lo que me especialicé o por mi personalidad, sino que en la misma medida en que mi marca personal esté respaldada por todo esto, pero además yo pueda generar una metodología para la solución de un problema o para atender a necesidades de nuestros clientes o de las personas que nos rodean, sea cual sea el papel que nos toque en sociedad. Lo que sí es cierto es que tenemos que generar una metodología propia. ¿Y cómo podemos generar una metodología propia que pueda además ser aplicable al mundo? Básicamente tenemos que hacer una investigación y análisis del mercado, de las necesidades de nuestros clientes en consultoría, en el área empresarial, etcétera, definir los objetivos específicos, medibles, alcanzables y relevantes, desarrollar esa metodología con procesos y herramientas y técnicas. No puede ser una metodología de manera caprichosa, tiene que ser una metodología que responda precisamente a la metodología para hacer metodologías propias. ¿Ok? Por supuesto, hay que hacer validación y ajustes a través de pruebas pilotos con clientes reales. ¿Ok? Implementación y lanzamiento en el mercado con comunicación efectiva y seguimiento y mejora continua para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado. Fíjense que generar una metodología propia sobre la base de todos los conocimientos que tenemos y sobre la base de la generación de una marca personal atómica requiere definitivamente de muchísimo trabajo. Sin embargo, es un trabajo que es profundamente satisfactorio porque básicamente la modelación, el constructo de algo que es muy personal, pero que eso que es tan nuestro va a generar soluciones a nuestros clientes o va a cubrir necesidades. Fíjense que en un tercer paso, o en una tercera etapa en el desarrollo de esa marca personal propia, ¿ok? ¿Cuál es ese ingrediente plutonio que yo tengo? ¿Ok? Mis experiencias previas. Y aquí vamos a presentar un pequeño roadmap, ¿ok? Para definir ese desarrollo de esa metodología propia. Entonces, identificar y entender las necesidades y problemas específicos de nuestros clientes para luego definir objetivos y alcances del proyecto, sea cual sea, sea en este caso de consultoría, sea que yo sea artista, sea que yo sea gerente, sea que yo sea director. Diseñar una metodología flexible y adaptable a las circunstancias cambiantes. Y eso sí es importante. Una metodología tiene que ser absolutamente flexible, tiene que ser ágil. Y para que esa metodología sea ágil, por supuesto, hay una gran cantidad de metodologías ágiles que pueden incorporarse al diseño de una metodología propia que se adapte a los cambios del nuevo tiempo. Establecer una comunicación clara y fluida con nuestros clientes o con quien sea nuestro producto, no, nuestro cliente objetivo o las personas a las que nos vamos a dirigir. Involucrar al cliente en el proceso de esa consultoría, es decir, ver los progresos, involucrar a ese cliente, a ese consumidor de nuestros productos y servicios es profundamente importante. Definir indicadores de éxito y de criterio de evaluación y eso es algo importante, tenemos que generar un sistema para poder medir lo que nosotros consideremos éxito en la misma medida en que estamos construyendo esa metodología. Y por supuesto, hay muchas metodologías, como por ejemplo el Net Promoter Score, hay formas de definir los reviews, el feedback directo de nuestros clientes o de nuestro público objetivo. Realizar un seguimiento constante de los resultados y ajustar la metodología si es necesario. Ofrecer un servicio de alto valor añadido y adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Garantizar la calidad y constancia en la prestación de los servicios.
y contribuir al logro de los resultados exitosos y la satisfacción. Es decir, una marca personal atómica que esté basado en una metodología propia para la solución de problemas o el abordaje de necesidades de nuestros clientes o de nuestro público objetivo, tiene que ser medido no solamente a través del impacto que esa metodología tiene sobre la base de los resultados, sino entender que el éxito de nuestros clientes también es nuestro éxito. Con lo cual, allí entonces se está cerrando ese ciclo de marca personal atómica. Una marca personal atómica tiene profundamente que ver con el nivel de satisfacción del cliente. Y eso lo podemos observar por ejemplo, en el caso de los artistas. Artistas que están muy claros de su personalidad, herramientas, fortalezas, que los distingue y encontraron ese nicho. Las personas que los han puesto como una marca personal atómica son las personas que básicamente están muy satisfechos con su arte. Sea bueno o sea malo, no lo voy a, esos son la medida del éxito corresponde a cada quien. Lo que sí es importante es el nivel de influencia que esto está generando en un público, el nivel de satisfacción que esto está generando en un público. Pero básicamente todo parte desde el átomo. Es decir, estas personas que lo han logrado de alguna manera, entendiendo que son clientes céntricos, han logrado combinar, han logrado hacer confluir su esencia, sus capacidades, sus fortalezas con lo que el cliente necesita. Fíjense entonces que para el desarrollo de esa metodología propia, definir el alcance del servicio, en este caso de consultoría, si tendríamos este ejemplo, estaríamos hablando de comenzar a ofrecer unos servicios, sea cual sea nuestro ramo de industria. Es importante para definir cuáles serán los servicios que se ofrecerán, en qué industria se especializará y cuál será el enfoque. ¿Qué cosa creo que es importante? Para poder generar una marca personal atómica, es importante tener absolutamente claro cuál es el nicho y cuáles son los servicios específicos que nosotros vamos a prestar, o cuál es la actividad específica y cuál es nuestro público de nicho al cual vamos a satisfacer. ¿Ok? Eso es importante para poder desarrollar una metodología propia. En segundo término, la investigación de mercado, como ya se le indicó, realizar un estudio de mercado para identificar las necesidades y demandas de los clientes potenciales, así como analizar la competencia, las fortalezas y debilidades de estos. Una labor de benchmarking es absolutamente necesario. Conocer qué está haciendo nuestra competencia, saber quiénes son nuestros competidores objetivos y quiénes son estas personas que están definitivamente llamadas a competir con nosotros. Debemos saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son los aspectos de esas personas que debemos imitar, cuáles son los aspectos de esas personas que no debemos imitar y cuáles serían nuestros actos de fe. Nuestros actos de fe en un modelo de negocio o en la construcción de una marca personal atómica tiene que ser aquello que nosotros tenemos como único que debemos saber explotar. Y eso es un acto de fe porque como somos únicos no sabemos cómo va a calar esto en el mercado. Pero para eso debemos ir haciendo las pruebas que nos van a ir validando estas competencias que tenemos para ofrecer. En tercer lugar, desarrollar una propuesta de valor, crear una propuesta de valor única que diferencie a la consultoría, en este caso, de la competencia y muestre los beneficios y valor agregado que se ofrece a ese cliente. La propuesta de valor, sin duda alguna, es uno de los puntos más importantes. Establecer un proceso de trabajo, definir un proceso de trabajo detallado que incluya la metodología, ya lo hemos dicho, dijimos exactamente cómo se debe construir, ¿ok? Y por supuesto, esa construcción de ese proceso de trabajo, sin duda alguna, que genere una metodología del cómo hacer las cosas que esté muy relacionada con nuestra cultura, tiene que ver con nuestra mejor capacidad para entregar valor al cliente, no solamente al final, sino en todo el proceso. Capacitación y formación continua, por supuesto, mantenerse vigentes no solamente dentro de las ramas de especialización, sino hacer reskilling sobre otras herramientas que pueden sernos útiles en tiempos como los que son ahora, que son tan cambiantes. Establecer métricas y KPIs, es decir, Key Performance Indicators, que nos van a, no, o indicadores claves de gestión que nos van a permitir de alguna manera saber dónde estamos hoy y qué debemos mejorar. Recopilar y analizar el feedback. Qué importante es poder analizar y recopilar el feedback de nuestros clientes o de nuestro público objetivo. Sin duda alguna es una de las labores más difíciles porque tanto en el mundo de la consultoría
como en el ejercicio profesional, sea cual sea, hacerle la pregunta a nuestros clientes de si están satisfechos o no es algo que se riñe mucho con el ego profesional. Con lo cual es importantísimo, sumamente importante, poder tener claro que hacer esas preguntas necesarias, generar en el cliente la inquietud de poder manifestar cómo se sintió, es una de las cosas más importantes. ¿Ok? Promoción y marketing, sin duda alguna, hoy por hoy lo que no entra por promoción y marketing, sea digital o no digital, son, es algo que debe existir, debe estar allí. Evaluar y ajustar. ¿Para qué vamos a tener feedback si no es para ajustar? Es decir, evaluar periódicamente el servicio, identificar las áreas de mejora, realizar ajustes necesarios para garantizar la satisfacción del cliente y el éxito del negocio es una de las cosas más importantes dentro de lo que es la generación de una marca personal que sea atómica. Al final del día, el crecimiento cuando tienes una marca personal atómica es inevitable. Es decir, tú tienes el desarrollo de la marca empresarial, pero si tú estás en el mundo de la prestación de servicios, evidentemente la marca personal es lo que va a hacer de ti y va a hacer que tu empresa crezca porque es un reflejo del imagen. Fíjense cómo en el desarrollo de esa metodología propia, que es llevar las cosas a un próximo nivel, ¿ok? En la elaboración de esa marca personal, lo que es deseable es que sea tan atómica que podamos convertirlo en un modelo de franquicia. Es decir, tu marca personal debe ser tan atómica, tan fuerte, que no solamente permee hacia la empresa que estás construyendo, sino que además haya personas o hayan organizaciones que quieran replicar algo de tu modelo de negocio, quieran replicar algo de lo que es el éxito de tu marca personal. Con lo cual, lo que puede ser desarrollado sobre la base de un modelo de franquicias en el concepto de marca personal atómica es algo que puede ser muy, muy interesante. Y eso obviamente se ve en muchísimas cosas, en la industria de la moda, en la industria de los servicios, por ejemplo, las grandes firmas de contadores funcionan, los grandes firmas de abogados funcionan bajo un modelo de franquicia. Es decir, tienen una metodología, gozan de una marca personal atómica. Los fundadores hicieron grandes cosas y esos nombres de esas grandes empresas de servicios han calado al punto que tienen miles de oficinas a nivel global y muchas de ellas funcionan bajo el sistema de franquicias. Con lo cual, desarrollar un modelo de negocio sólido sobre la base de lo que hemos venido conversando, documentar esa metodología, crear un paquete de franquicias completo donde hay una metodología para hacer las cosas con no solamente una marca definida, sino metodologías, etcétera. Definir los requisitos de los franquiciados, implementar un sistema de soporte y seguimiento y promocionar la franquicia. Sin duda alguna, esto es llevar la marca personal atómica a un próximo nivel. Entonces, convertir la marca personal como una franquicia, básicamente es convertir esto en una metodología propia de servicios, en el caso de la consultoría, en una franquicia de procesos que requieren una planificación, un desarrollo y la ejecución cuidadosa. Y aquí hay algunos de los pasos que pueden seguir para transformar esa metodología personal en una franquicia exitosa. Número uno, desarrollar un modelo de negocio sólido. Y el desarrollo de un modelo de negocios, por supuesto, parte de todo lo que es el desarrollo del eje personal y el eje financiero, ¿ok? De cualquier modelo de negocio. Es decir, cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi cliente objetivo, quién es mi buyer persona, cuáles son los canales en los que me voy a comunicar, cuál es la forma en que yo hago ese engagement o cómo me relaciono con ese cliente y por supuesto la parte dura de ese modelo de negocio que es, bueno, cuáles son mis premisas de flujo de caja, cuáles son mis estrategias de ingreso, qué es lo que voy a cobrar, por qué va a pagar el cliente, cuál es mi estructura de costos, etcétera. ¿Okay? Documentar la metodología, sin duda alguna, una manera de hacer las cosas con procesos claros, es decir, procesos no solamente se trata de procesos claves, sino de procesos estratégicos y procesos claves y de apoyo que faciliten de alguna manera una forma de hacer las cosas con un resultado esperado. Es decir, documentar todos los aspectos de esa metodología, desde los procedimientos y procesos hasta las herramientas y los recursos que se van a utilizar,
va a permitir a esas personas que quieren adoptar esta metodología tener efectivamente ser eficientes y eficaces en el desarrollo de sus actividades con ocasión a la utilización de tu marca personal o de tu franquicia. Por otra parte, crear un paquete de franquicia, es decir, manuales de operaciones, materiales de formación, herramientas de marketing, soporte continuo hacia los franquiciados. Eso puede generar, por supuesto, muchísima confianza en las personas que han parado en una marca personal atómica, en una empresa que tenga, que haya sido beneficiaria de esa marca personal atómica, poder replicar ese éxito aguas abajo. Definir los requisitos para los franquiciados, ¿ok? Importantísimo. Esto debe tener, por ejemplo, una persona que vaya a usar tu marca personal, es decir, Burgos Irazábal y compañía, o Pérez Galarraga y compañía, nosotros tenemos que ser muy celosos a quien otorgamos esa franquicia sobre la base de una gran cantidad de competencias, herramientas, capacidades, fortalezas que resuenen con las nuestras, ¿ok? Y que además tengan una identidad de valores, identidad de cultura, identidad de misión y propósito. Con lo cual, definir los requisitos para los franquiciados es absolutamente importante y esencial en este caso. Implementar un sistema de soporte y seguimiento, sin duda alguna, para evitar que se desvirtúe los cimientos de nuestra marca personal hacia nuestros franquiciados y proporcionar una franquicia. Es decir, las estrategias de marketing tienen que estar amparadas por la forma en que nosotros hablamos, por la forma en que nos comunicamos. Tiene que haber una esencia comunicacional dentro de lo que sería la marca personal que otros están asumiendo. Fíjense qué importante y qué interesante es todo esto, ¿no? Finalmente, para generar una marca personal atómica es importante tener claro cuáles son los elementos de un pitch, es decir, un discurso claro, rápido, que nos permita de alguna manera vender esa marca personal atómica, de decirle a la gente brevemente qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué nos distingue. Y para eso tenemos que tener muy claro todo lo que hemos hablado y tenerlo muy introyectado, de tal manera que siguiendo la estructura de un elevator pitch, ¿okay? De lo que ya se ha hablado muchísimo en el mundo del emprendimiento, saber cómo hacer el constructo de ese discurso rápido para poder dar rienda a esa, a esa marca personal y vendernos como una marca personal atómica, eso es profundamente importante. Con lo cual, fíjense que escribir ese pitch tiene que arrancar con una frase que rompa el hielo, generar alguna estadística de lo que hemos hecho, eh, evidentemente poner sobre la palestra cuáles son los problemas que hemos resuelto o que somos capaces de resolver. Luego de eso, habiendo llamado la atención de esa persona, darle nuestro nombre y una breve presentación de nuestra empresa o de lo que hacemos, hablar sobre la empresa y nuestras experiencias y hallazgos y describir el problema y el por qué es importante para quien nos está escuchando, ¿no? Y finalmente, bueno, nada, dejar clara la metodología y la viabilidad de los beneficios que hacemos, cuál es el valor agregado de nuestra marca, qué es lo que estamos haciendo, por qué la gente confía en nosotros, cuál es el impacto positivo que hemos generado en otras experiencias. Generar una emoción, sin duda alguna, forma parte de lo que es la generación de una marca personal. Una frase que deje abierta la posibilidad para un próximo encuentro, una tarjeta de presentación. Hoy por hoy las tarjetas de presentación son digitales. Nosotros recomendamos, o yo recomiendo una tarjeta física, sobre la base de que lo físico es muy táctil, ¿no? Y, por supuesto, tener varias versiones de ese pitch para clientes, para stakeholders, para aliados, para posibles inversionistas, para potenciales socios. Ahora bien, teniendo claro todo esto, hay algo que sucede alrededor de lo que es la marca personal. Y lo que sucede alrededor de lo que es la marca personal es cómo la marca personal se construye a la par de nuestras labores de consultoría. Y vamos a hacer brevemente un repaso de lo que es todo esto, pero la marca personal sobre la base de lo que hemos construido a nivel de consultoría viene de la siguiente. Primero que nada, cuando estamos en el mundo de la consultoría hay distintas fases, sea que salgas como freelancer o sea que salgas de una empresa después de muchísimos años, y es que tienes presencia en el mercado, no tienes clientes y tienes muchísimo tiempo. Con lo cual, esta es la parte de lanzamiento.
Esa parte del lanzamiento tiene mucho que ver con, bueno, tienes un perfil de profesional, tienes una formación profesional, tienes conocimientos, experiencia, tienes definido un modelo de negocio, una propuesta de valor, un segmento de clientes, por supuesto, necesidades y problemas bien atajados. Tienes todo, inclusive tienes atajado el tema de por qué y para qué estás haciendo las cosas, tienes un storytelling poderoso, el cómo y el qué, es decir, cómo lo vas a hacer y con qué. Sin embargo, en esa fase uno, una de las cosas que uno tiene que definir dentro de lo que es una marca personal atómica que se configure como consultoría, es definir en ese modelo de negocios, es número uno, la asesoría como servicios puntuales, donde no hay labores de implementación, es decir, do it yourself. El cliente tiene el control de las operaciones, uno simplemente va y le da la consultoría y esta persona lo hace. El done with you, que es básicamente la gestión de procesos, hay labores hay labores de implementación con una promesa de resultados. Básicamente estaríamos hablando de ese consultor externo que básicamente habla sobre la implementación, genera una promesa de resultados y la ejecución la hacemos juntos, ¿ok? Es un trabajo conjunto para el desarrollo de planes, absorción de conocimientos y experiencias de parte y parte, y lo hacemos por usted, es decir, el Done for You, que es la gestión integral de ese proceso. El intercambio de servicios por dinero, eso es lo que hace que libere al cliente de tareas para que tenga más tiempo y la delegación de proyectos y tareas. ¿Qué significa esta etapa de lanzamiento? Básicamente es definir cómo nuestra marca personal va a funcionar frente a nuestros clientes. ¿Ok? La fase 2 es que tienes presencia, no tienes clientes y ahora tampoco tienes tiempo, que es lo que llamamos básicamente esa etapa de crecimiento exponencial, donde ese crecimiento tenemos que ofrecer una excelencia en el servicio, ya tenemos procesos claros, herramientas de apoyo, básicamente cumplimos lo que prometemos y en ese proceso de definición de la marca personal es la que atrae al cliente o impulsa la marca de la empresa personal. Es decir, cuando tenemos todo esto definido, que fue la construcción de esa marca personal atómica, y lo integramos a nuestra labor de consultoría, evidentemente tiene que pasar por estas etapas, donde está el crecimiento, donde está el lanzamiento, donde está el crecimiento. Y por supuesto, ¿cómo crecemos? Bueno, del boca a boca, de las redes sociales, de la promoción de eventos y la preparación previa en una estructura fuerte que permite el crecimiento. Ya hablamos de estructura, ya hablamos de la generación de una franquicia, ya hablamos de una experiencia. Generar alianzas, hablar con otras personas, otros freelancers, subcontratarlos, etcétera, delegar trabajo. Tenemos una etapa 3, que es la etapa de madurez, una etapa donde la estructura y crecimiento de las personas dentro de lo que es la construcción de esa marca personal en el constructo de una consultoría, tiene, por supuesto, a muchos freelancers aliados. Dentro de la estructura se ha consolidado una estructura y tenemos procesos definidos. Hay una marca en consolidación, se le está sacando el máximo provecho. Centrarse en el desarrollo de esa marca para que el equipo que se encargue de la prestación de servicios de consultoría también integre esos valores. Así. Y fíjense que una de las características de esta tercera fase es que tienes un equipo, tienes clientes, pero tienes cada vez menos tiempo. Cuarto, tienes el equipo, tienes el cliente y tienes tiempo. Es decir, estás en una etapa de optimización. Esa marca personal atómica está funcionando desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la consultoría, ya definiste una estrategia de optimización, estás con innovación, ahora es que estás formando equipos 100% preparados para delegar la producción, tienes un equipo contigo de marketing, tienes gente consultora dentro de la empresa, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente esa marca personal que ya ha crecido, que está consolidada en la empresa, empieza en una etapa de declive. Miles de formas hay, o sea, miles de formas hay en la experiencia para poder evitar ese declive, pero hemos rescatado algunas de las que creemos son más importantes. Número uno, evitar el declive parte de la base de innovar, actualizar la visión, optimizar los procesos y mejorar la calidad, revisar el personal, prescindir del que no funciona y seleccionar equipo nuevo y mejor, evaluar las metodologías y hacerlas eficientes, renovar el conocimiento y desechar las prácticas obsoletas. Fíjense cómo todo esto tiene mucho que ver no solamente con el upskilling, sino con el reskilling del que ya les venía hablando. Finalmente, fíjense que como consultores, asesores, coach, mentores, etcétera, en ese constructo de una marca personal encontramos puntos de encuentro. Puntos comunes: ayudar, guiar y aconsejar.
Las metas del cliente siempre tienen que ser lo más importante en el mundo de la construcción de una marca personal atómica, con lo cual el conocimiento teórico y práctico debe irse dirigido al análisis de los hechos actuales, a la prognosis y a la diagnosis, a la propuesta de una solución que sea práctica. Debemos ser prácticos. Las teorías se pierden en el camino empresarial. Los empresarios no necesitan gurús, necesitan soluciones, con lo cual es importante dar soluciones prácticas. El alcance de los servicios tiene que ser óptimo y tienen que estar muy claros los objetivos a lograr. ¿Qué ofrecemos los consultores, asesores, coach, personas que estamos en el mundo de la formación de una marca personal atómica como consultores? Consejo y guía, conocimiento, nuestra experiencia, metodologías, soluciones a problemas definidos, transformación positiva y una experiencia brutal al cliente. Claves para explicar nuestra actividad como consultores, básicamente qué problemas solucionamos, vámonos al pitch, quién es nuestro público objetivo y cliente ideal, hay que definir ese buyer persona, qué servicios ofrecemos en base a problemas reales, qué metodologías y procesos estamos utilizando, cuál es nuestra propuesta de valor y cuál es la experiencia que ese servicio le ofrece al cliente. Para mí ha sido un placer haber participado con ustedes en en este foro temático. He tratado de abarcar todo cuanto ha sido posible para poder presentarles todo lo que la construcción de una marca personal atómica unida con el mundo de la consultoría puede generar. Cualquier pregunta que tengan a bien hacernos, pueden hacerlos a través de mi correo electrónico o ubicar nuestra empresa en las redes sociales, que es @multiproconsulting.com. Y para mí, muy agradecido a la Universidad Católica Andrés Bello, al Centro de Innovación y Emprendimiento por la oportunidad y, por supuesto, a ustedes por haber llegado hasta aquí. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Y recuerden, construyan una marca personal atómica partiendo de ustedes mismos. Un fuerte abrazo. Gracias.